La terrible cifra va de 1971 hasta el año 2016, quiere decir 55 años, en donde la JEP dice ocurrieron 18.677 casos de niños, niñas que fueron reclutados forzosamente por las FARC, fueron víctimas de tortura, de violencia sexual, de abusos permanentes. Este es el caso de la JEP, por el cual imputan al secretariado de las FARC 6 de los más importantes jefes de las FARC que se desmovilizaron, desde Timochenko, que todavía sigue siendo el jefe del partido político Comunes, hasta Julián Gallo. Julián Gallo es senador, Ricardo, sí, ¿no? Señor, su nombre en las FARC era Carlos Antonio Lozada. Lozada, Pastor Alape, Pablo Catatumbo, que también es congresista. Y Joaquín Gómez, que intentó ser alcalde de un pueblo en La Guajira. El doctor Alejandro Ramelli es el presidente de esta JEP que está acusando a estos señores de las FARC de estos horrores de la guerra. Doctor Ramelli, buenos días. Muy buenos días a usted y a su audiencia. Doctor Ramelli, ¿por qué la JEP, y lo escuché a usted ayer hablando de omisión? ¿Esto es omisión, estos delitos que cometieron las FARC, omisión o acción al contrario? Pues fueron ambas. Digamos, la imputación es por 5 patrones macrocriminales y unos son por acción y otros por omisión. Entonces yo quisiera como clarificarlo. Sí, señor. En el tema de reclutamiento de menores es por acción. O sea, digamos, eso es una política institucional de la organización, reclutar menores, incluso personas menores de 15 años. Entonces tenemos que, si bien estaba prohibido por reglamentos, pues igual se reclutaron, y de los que usted dijo, 18.677, nosotros tenemos que 5.600 eran por lo menos menores de 14 años. En el segundo patrón, que es malos tratos, torturas y homicidios, ahí también es más por omisión, porque digamos esas prácticas podían estar prohibidas, pero igual se cometían. La anticoncepción forzada es por acción, porque desde la 8ª conferencia de las FARC en 1993 se determinó una política de anticoncepción. Entonces ahí el tema es por acción. Y algunos mandos incluso pues entendieron llevar al extremo, digamos, esa política de anticoncepción con la práctica de abortos forzados, incluso en etapas bastante avanzadas de gestación. En el tema de violencia sexual en contra de los niños, si bien eso estaba prohibido, igual por los reglamentos, están documentados casos de esclavitud sexual, uniones forzadas, desnudez forzada y otros actos violentos que no fueron debidamente controlados y que cometían las tropas. Y el quinto patrón por violencias basadas en prejuicio. Antes de que pase el quinto patrón, el tema de la violencia sexual, de los abusos, ¿eso es por acción o por omisión? No, como le digo, una parte, que es la anticoncepción forzada, es por acción, sí, que también es un abuso, ¿cierto? Es decir, las niñas recién reclutadas se les obligaba a utilizar dispositivos de anticoncepción, incluso muy, muy pequeñas, y eso es por acción, porque esa era la orden, o sea, ahí no hay omisión. Ya el tema, si usted me pregunta por violación o por esclavitud sexual y demás, ahí es por omisión, porque la conducta estaba prohibida, pero sin embargo se daba la práctica y no se tomaron las medidas adecuadas para evitar que este fenómeno siguiera sucediendo. Entonces digamos que en el tema sexual, pues unas cosas son por acción y otras son por omisión. Y uno, doctor Ramelli, ¿cómo es violador o abusador sexual por omisión? No, es que estamos hablando de los comandantes, de los máximos comandantes. Pues una cosa es el máximo comandante que establece un reglamento donde dice eso no se puede hacer. Y otra cosa es el mando medio o el raso, pues que comete el delito y no se sanciona. Doctor Ramelli, a uno de estos 6, Lozada, le decían en las FARC tornillo, y está acusado, él particularmente, de ser un violador, de ser un abusador de menores. Y hoy en día es uno de los acusados, y le dice la justicia transicional, a Tornillo lo vamos a acusar por omisiones en casos de abuso sexual. Yo quisiera aclarar que en este auto no hay, digamos, ninguna imputación por una conducta individual. O sea, es una imputación por patrones macrocriminales. Entonces, si ya hay un caso individual, pues habría que examinarlo y tomar la decisión. Pero este es un macro caso que las imputaciones son, como le cuento, por toda una política de una organización y no por análisis de casos individuales. Entonces, si usted me comenta que eso pasaba, pues habrá que hacer
esa investigación complementaria a esta para tomar una decisión. Pero acá estamos hablando desde las políticas de la organización, no de ningún caso individual. Doctor Ramelli, quiero preguntarle por el reclutamiento de menores de edad. ¿Cómo se llega a la cifra de los más de 18.000 menores de edad, menores de 15 años, reclutados para las filas de las extintas FARC? ¿Y cómo estos 5 o 6 cabecillas, antiguos cabecillas de las FARC, cometieron el delito? ¿Ellos dieron instrucciones precisas de reclutar menores de 15 años? Bueno, digamos que para llegar a esa cifra, nosotros tenemos varias bases de datos. O sea, las bases de datos de la Fiscalía, Centro de Memoria Histórica, pero además las víctimas presentaron 77 informes. Entonces, cruzando todas esas bases de datos, llegamos a esa cifra. De esa cifra, 805 niños y niñas declararon directamente ante la jurisdicción. O sea, digamos, son los testimonios que nosotros tenemos que están anonimizados. Entonces, claro, pues no pudimos acceder a los 18.000. Es imposible. Los que accedieron a la jurisdicción son 805 y de esos quisiera acomodarle las siguientes cifras. Mire, tenemos todavía 319 familias que siguen buscando a sus niños desaparecidos. De las 805, 24% sufrieron anticoncepción forzada, 19% abortos forzados, 24% violencia de género. Entonces, esa cifra, como le digo, llegamos por contrastar información. Ahora, el reglamento de las FARC lo que decía es no vamos a reclutar a menores de edad, de 15 años. Sí. Sin embargo, ¿qué llevó a que eso sucediera? Varios factores. Primero, no se verificaba la edad. ¿No verificaban la edad de reclutamiento, de la edad a la que entraban? La apariencia física, entonces no importaba. No, a ver, digamos, el reglamento de las FARC lo que decía, no reclutamos menores de 15. O sea, admitían de 15 a 18. Pero menores no. Sin embargo, en la práctica pasó que se reclutaban incluso menores hasta de 8 años. ¿Por qué pasó esto? Por varias explicaciones. Primero, porque no se verificaba la edad. O sea, era más importante la apariencia física que saber si tenía esa edad. Porque tampoco habían sanciones. El tema es que habían cuotas. Doctor Ramelli. ¿Se está cortando? Sí. Estamos perdiendo la comunicación y nos está explicando cómo llegan a la conclusión de que los antiguos integrantes del secretariado de las FARC infringieron las normas incluso de la propia organización ilegal porque no preguntaban la edad de reclutamiento, ¿y los que lo que les tenían... importaba era la apariencia física? Si era un muchacho de 8 años, que nos dice el doctor Ramelli, incluso, pero si tenía apariencia de más años, lo reclutaban sin ningún tipo de control. Ahí lo escuchamos. Creo que ahí está mejor la señal. Doctor Ramelli, sí señor, lo escucho. Aló. Sí, aquí estamos escuchándolo, doctor Ramelli. Bueno, listo. Entonces les venía diciendo que por qué pasó eso. O sea, porque a pesar de que estaba prohibido, pasó. Pues hay varias razones. Una razón es porque era más importante la apariencia física. O sea, que el niño pareciera que tenía esa edad. Segundo, porque le podría servir a la guerra. Sí, o sea, que era útil para los fines de la guerra. Tercero, porque había un sistema de cuotas. Entonces, los comandantes tenían que dar tantas cuotas, tanto personal. Y en ese afán de lograr personal, pues terminan incluso reclutando menores de 15 años. Esas son como las razones que explican el fenómeno. Claro. En este caso, doctor Ramelli, ¿cuáles pueden ser las consecuencias jurídicas para los antiguos integrantes del secretariado de las FARC? Pues depende si aceptan o no aceptan. Eso sí son los dos caminos que tienen la jurisdicción. Ellos aceptan, anticipan pues, ayer con un comunicado diciendo que ellos aceptan todo. Fundamentalmente dicen que ellos están en lo suyo, que es... entiendo que tienen que hacerlo en el proceso. Si eso se confirma, si ellos aceptan todo, ¿cuál sería la consecuencia jurídica para ellos? La consecuencia sería la imposición de una sanción propia de 5 a 8 años. Que no sería cárcel. Es una sanción privativa, no. Eso fue lo que se acordó, que no es cárcel, pero es restrictiva de derechos. Y entre 5 y 8 años tienen que realizar unas tareas de carácter restaurativo a favor
Doctor Ramelli, quisiera preguntarle, porque exactamente hace un mes el antiguo secretariado de las FARC, usted todavía no había llegado a la presidencia de ese tribunal, le envió una carta a la JEP pidiéndoles una sola sentencia, no macrocasos como en esta oportunidad ustedes están haciendo. Y a cambio de eso ellos decían, renunciamos a la inocencia en estos casos. Doctor Ramelli, ¿qué interpretación pueden darle los exintegrantes de las FARC a esta decisión de imputarle cargos a algunos integrantes del antiguo secretariado? Bueno, hay que hacer varias precisiones. La carta que ellos enviaron, como usted dice hace un mes, dice las imputaciones que hasta el momento van, ¿sí? Pues no había salido esta que salió ayer. Entonces, un tema es que usted acepte pues lo que fue pasado, y otro es lo que también estamos discutiendo de ayer. Y frente a lo que usted dice, que la única sentencia y la única resolución es un tema que estamos abordando con los colegas en el órgano de gobierno. Entonces todavía, digamos, lo estamos discutiendo internamente para dar una respuesta unificada. Entonces yo no me quiero como avanzar a la respuesta porque lo estamos estudiando colectivamente. Sí, doctor Ramelli, después de esta acusación en el proceso, en el judicial ante la JEP, ¿qué sigue para estos señores, para estos 6 integrantes de las FARC acusados de este delito o de estos delitos: reclutamiento de niños, la violencia de niños, el abuso sexual de niños? ¿Ellos siguen en sus actividades como si nada? No, el camino procede al siguiente, Néstor. A partir de la notificación, tienen 30 días para que ellos tomen la decisión, pues si aceptan finalmente o no. Porque la carta de ayer, pues digamos, no me parece que sea tan clara al respecto. Será mejor que clarificaran un poco el tema. Segundo, las víctimas tienen los mismos 30 días para presentar observaciones al auto que salió ayer. Igualmente la Procuraduría. Entonces el camino procesal es ese. Son los 30 días, a ver qué pasa. Gracias por esta explicación, doctor Ramelli, muy amable. No, con mucho gusto, Néstor. Magistrado Alejandro Ramelli es el presidente de la JEP sobre la acusación a los integrantes de la cúpula de las FARC. Estás escuchando Blue